Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a ver cómo sacar las medidas de tendencia central con datos agrupados. ¿Qué es una medida de tendencia central? Bueno, pues es la media, mediana y moda. En este video te voy a enseñar cuáles son las fórmulas a aplicar y cómo resolverlo de manera sencilla. Así que acompáñame y veamos cuáles son tus habilidades en estadística. Si bien determinar la media, mediana y moda sin agrupación de datos es relativamente fácil, son conceptos que hemos manejado desde hace demasiado tiempo, bueno, pues aquí va a haber una variante y vamos a ver cada una de las fórmulas a detalle. Pues entonces, utilizando esta tabla de frecuencias que está aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo necesito sacar una media con agrupación de datos, la fórmula a seguir es la siguiente. Aquí la voy a dejar y la vamos a ir siguiendo. Entonces, media con agrupación de datos. Dice que para sacar la media con agrupación de datos necesito sacar una sumatoria. Y esa sumatoria es de f. ¿Quién es f? Bueno, pues la frecuencia de cada clase, las cuales son las que tenemos a continuación. X dice que es el punto medio de cada clase. Ese aún no lo tenemos. ¿Y cómo se saca el punto medio? Ese punto medio aquí lo voy a sacar. Voy a hacer una columna que se llame punto medio. Y en ese punto medio esto va a ser igual a el valor mínimo de esa clase más el valor máximo y eso entre dos. Básicamente un promedio de esos valores. Entonces el valor mínimo más el valor máximo y eso entre 2. Ya lo tenemos. Esto pues se va a repetir en cada una de las clases. Entonces arrastramos y ya vamos a tener todos los puntos medios. Listo. ¿Qué nos pide que hagamos? Bueno, pues esa sumatoria de frecuencias por puntos medios. Entonces esta columna yo la voy a llamar frecuencias por puntos medios y vamos a hacer esa operación. Esa operación, tal como lo indica, pues nos va a hacer la multiplicación. Es decir, va a ser igual al 9 de la frecuencia absoluta por su punto medio. Como nos está pidiendo sumatoria, hay que hacer el arrastre de esa fórmula en todas las clases y al final aplicar esa sumatoria que nos indica aquí. Entonces voy a hacer autosuma y tengo ese valor. Nos dio 5535 y listo, ya tenemos ese valor. ¿Qué más nos pide para sacar en este caso la media aritmética con datos agrupados? Bueno, pues pide que esa sumatoria que hicimos la dividamos entre n. ¿Quién es n? El total de datos. ¿Cómo podemos saber ese total de datos? Sumando las frecuencias absolutas. Hago también una autosuma de las frecuencias absolutas y aquí tenemos el otro valor, que son 70. Aquí terminamos la fórmula, por lo cual la media con agrupación va a ser igual, esto aquí lo voy a combinar para que sea un poquito mejor, a esta sumatoria entre el total de datos. Y listo. Si ya tenemos el valor correcto, pues de esta primer medida de tendencia central, 79.07 nos dio. Recordando cuánto nos había dado, en este caso sin agrupación, vamos a ver que debe ser muy cercana o similar. Entonces, sin agrupación nos dio que es 79.1. Con agrupación nos dio 79.07. La siguiente medida de tendencia central va a ser la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que se encuentra a la pura mitad de todos los datos que estemos trabajando o de la variable que estamos usando. Está en el 50% y bueno, en este caso lo vamos a trabajar con agrupación de datos. Para hacerlo con agrupación de datos voy a hacer uso de los mismos elementos o de la misma tabla que estábamos usando en el ejemplo de la media de agrupación. Entonces los voy a copiar. Voy a copiar, los voy a pegar por acá y veamos qué pasaría. Entonces aquí están nuestros datos. Ya validamos que son los mismos y vamos a comenzar. Ahora, ¿cómo se resuelve la mediana con agrupación de datos? La fórmula es la siguiente. Veamos qué pide. Bueno, dice que necesitamos a n, que es el número total de datos de la distribución. Entonces lo sacamos otra vez. Hacemos la autosuma de las frecuencias absolutas
Listo, ya sabíamos que era 70, igual que el ejemplo pasado, pues de ese nos estamos basando, listo, ya quedó. Para poder determinar este valor llamado o aquí estipulado como f mayúscula, que es la suma de todas las frecuencias hasta la clase, pero sin incluir la clase de la mediana, vamos a hacer uso de la frecuencia acumulada. Si no te acuerdas cómo sacar la frecuencia acumulada, aquí arriba te dejo el link del video que hicimos para determinar esta tabla de frecuencia. Y si no, bueno, pues aquí lo vamos a volver a hacer. Entonces, la frecuencia acumulada no es más que la suma del valor actual más el siguiente. Es decir, por ejemplo, aquí esto va a ser igual a este valor. Pues listo. Para el siguiente su acumulación va a ser la actual, que es esta frecuencia absoluta más la anterior. Por lo tanto, la fórmula sería este más el de aquí, más esa celda. ¿Listo? Y a partir de ahí, bueno, vamos a arrastrar. Esto nos va a ayudar ahorita para determinar este valor llamado f mayúscula y ver cómo lo vamos a emplear. Fm dice que es la frecuencia de la clase de la mediana. También ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. W es el ancho del intervalo de la clase. Si se fijan, bueno, pues el intervalo de esa clase es de 60 a 64, quiere decir que son 4. Lm es el límite inferior de el intervalo de la clase de la mediana. Entonces vamos a determinar esa parte, cómo encontrarla. Por lo tanto, la mediana sin agrupación la vamos a encontrar y esa mediana sin agrupación pues básicamente es n más 1 entre 2. Es decir, esto va a ser igual a n, que son el total de datos, más 1 y eso entre 2. Listo, nos dio 35.5. Ese 35.5 va a tener un significado muy importante y ahorita lo vamos a emplear. ¿Qué otro dato necesitamos? Aquí, W, que es el ancho de clase, y el ancho de clase, bueno, pues ya vimos que es de 4, ¿no? Porque de 60 a 64 son 4, de 65 a 69 son 4 y así sucesivamente. Ahora, este es el dato importante porque nos va a ayudar con esto para definir las otras variables que nos hacen falta. Dice, suma de todas las frecuencias de la clase hasta, pero sin incluir la clase de la mediana, es decir, la mediana nos dio 35.5. Este dato que acabamos de encontrar de la mediana, que es 35.5, nos va a ayudar para lo siguiente, para determinar este valor o variable que se llama f. Y dice, suma de todas las variables de la clase hasta, pero sin incluir la clase de la mediana. Es decir, nos vamos a basar a la frecuencia acumulada. ¿Dónde está este valor de 35.5? ¿Dónde cabe dentro de esta columna de datos? Bueno, pues donde va a caber es en este punto. Aquí adentro está esa mediana de 35.5 dentro de la frecuencia acumulada. Por lo tanto, F mayúscula que nos pide la fórmula, va a ser igual a la frecuencia acumulada antes de donde está la clase de la mediana, que es la que acabo de poner en amarillo, es decir, sería el 25. Listo, ya tenemos entonces el número de datos, la frecuencia acumulada antes de. Luego nos pide FM, que es la frecuencia de la clase de la mediana. Entonces, ese FM va a ser la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. ¿Dónde está la clase? Donde dejamos este valor en amarillo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Bueno, pues este 13 que está aquí, también lo ponemos. Y nos pide por último que nos hace falta este L. Y el L dice que es el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana. Dentro de la clase tenemos dos valores, 75 y 79. Por lo tanto, el límite inferior sería el 75. Entonces aquí lo vamos a escribir también como dato. LM va a ser igual a 75. Entonces ya tenemos todos los datos, tenemos toda esta serie de datos y vamos a aplicar la fórmula para determinar cuál es la mediana con agrupación de datos. Para emplear la fórmula yo la voy a emplear desde donde está el límite inferior, luego voy a sumar y después voy a hacer esta parte, es decir, la voy a agarrar al revés de cómo está, es decir, por lo tanto va a ser primero, voy a poner al límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? 75, ya quedó. Más el intervalo de clase, ¿ok? Bueno, pues el intervalo de clase es el 4, listo, ya está seleccionado. Eso por, ¿quién?
el n más 1 entre 2. Entonces abrimos otro paréntesis, creamos el n más 1 entre 2. Si recuerdan, la mediana la sacamos aquí mismo porque este 35.5 representa ese n más 1 sobre 2. Así que voy a poner este valor. Menos, dice ahora la frecuencia acumulada más 1. Abrimos paréntesis, entonces el f que ya lo habíamos analizado, ¿quién era? Más 1. Cerramos. Volvemos a cerrar para tener todos los paréntesis. Vamos a agregar un paréntesis más por aquí para hacer la división. Todo esto dividido entre quién, entre FM. Y FM es la frecuencia simple. Aquí está. Entonces con esto tenemos la fórmula terminada. Nada más nos haría falta aquí el símbolo de multiplicación para que quede todo terminado y haber utilizado todos los datos y veamos cuál es nuestra mediana. Entonces nuestra mediana nos dio, le damos enter, 77.92. Esta mediana, bueno, fue con agrupación de datos. Veamos cuánto nos dio la mediana sin agrupación de datos. Ya lo habíamos hecho, la mediana nos dio 79. Siempre deben ser valores muy similares. En este caso, por la distribución de la tabla, no nos dio igual, pero sigue siendo un valor muy cercano a lo que sacamos sin agrupación de datos. Ese sería el segundo elemento de esto que son medidas de tendencia central. Y solamente nos va a hacer falta uno más que se llama moda, que lo hemos aplicado desde educación básica y veamos cómo se hace con agrupación de datos. Para hacer la moda con agrupación de datos, de nuevo, voy a utilizar la misma tabla de frecuencia absoluta que he utilizado para sacar la mediana y la moda, pero para hacerlo desde cero y nos quede un poquito más claro. Y la fórmula para encontrar la moda es la siguiente. Entonces moda va a ser ALM, que LM significa el límite inferior de la clase modal, D1, que nos dice que es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente antes de ella, y D2, que es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia que se encuentra después de ella. W va a ser nuestro ancho de la clase. Entonces vamos definiendo los datos. W ya es definido, entonces W son los 4 que tenemos, que es el ancho de la clase. Listo, ya quedó. Nos va a hacer falta definir dónde está la clase modal. La clase modal la vamos a sacar aquí de la frecuencia absoluta. Para este ejemplo, donde se repiten más ocasiones o donde hay más ocurrencias, es aquí, en 75 a 79, es decir, aquí en 13. Listo. Entonces aquí está la clase modal. Vamos a determinar quién sería D1. Y D1, si leemos la descripción de nuevo, nos va a decir que es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia que se encuentra antes, básicamente. Entonces va a ser S13 menos lo que está arriba. Le damos Enter y ya lo tenemos. D2 va a ser igual a la clase modal menos lo que tenga la siguiente. Así nos dice el concepto, entonces va a ser esto menos el 8 que tenemos aquí. Ya tenemos también ese valor y simplemente nos hace falta LM. Y ese LM va a ser el límite inferior donde localizamos la clase modal. Repitiendo, bueno, pues la clase modal va a ser la que más ocurrencias tenga dentro de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, para este ejemplo, pues fue 13 y el límite inferior dentro de esa clase sería 75. Entonces esto va a ser igual a 75. Una vez que tenemos todos los datos ya podemos calcular. Ponemos moda y la moda va a ser igual así como lo hice con la mediana. Voy a empezar por aquí. Entonces dice que es el límite inferior de la clase, que es este valor, más W multiplicado por esto. Entonces W, que son los 4, por, y arriba nos pide D1 entre D1 más D2. Entonces localizamos los datos D1 entre paréntesis, la sumatoria de D1 más D2. Cerramos y volvemos a cerrar para que queden los paréntesis completos y terminaríamos. Le damos Enter y vamos a obtener nuestra moda dentro de la agrupación de datos.
Nuestra moda dentro de la agrupación de datos nos dio 77.18, que debe ser un valor muy similar a lo que nos dio sin agrupación. Recordemos cuánto nos dio sin agrupación. Sin agrupación nos dio 79, siguen siendo valores muy cercanos. El valor que nos dio aquí, bueno, pues también depende mucho de cómo está estructurada nuestra tabla de frecuencia. Y bueno, pues aquí tenemos ya entonces este valor. En este video acabamos de ver cómo determinar la media con agrupación de datos, cuál es su fórmula, la mediana, cómo sacar sus datos, cómo establecerlos, así como su fórmula y la moda. Espero te haya quedado claro y continuamos en el siguiente video.